Gracias. En diálogo con nos acompaña Felicita Álvarez en la casilla 87 por la Alianza Patriótica, quien nos va a comentar y de quien conoceremos un poco sobre su trayectoria y este inicio en la política. Gracias, Felicita. Para comenzar, queremos saber quién es Felicita Álvarez. Felicita Álvarez, mucho gusto, un placer saludarlos por este lindo canal. Felicita Álvarez es una mujer sencilla que ha luchado toda la vida desde niña, desde pequeña. Me he enfrentado tanto con tantas barreras día tras día. Me tocó estudiar, me tocó pedir en las calles para lograr mi propósito de estudio, porque lamentablemente siempre he tenido tantas barreras y por eso me postulé como candidata a diputada, porque quiero llegar al Congreso Nacional, porque yo no quiero que ningún niño pasó lo que yo viví, lo que viví de niña, que me costó estudiar porque las escuelas no abrían espacios para una persona con discapacidad y me lo negaban. Ha sido difícil también entrar en la política, encontrar esos espacios para las personas con discapacidad. La verdad que sí, porque empezando porque hay muchos obstáculos para ir a los municipios, para ir a las colonias. ¿Por qué? Porque no es accesible la ciudad no es accesible. Aparte, el transporte, el medio de transporte lo limita a uno porque por el presupuesto y todo eso, entonces por eso sí es demasiado difícil. ¿Ha sentido discriminación al participar en la política? Sí, por muchas personas sí, porque lo miran a uno como que no tiene capacidad. Y créanme, yo estoy en una silla de ruedas, pero tengo una capacidad de poder formar parte del desarrollo del país inmensamente. Dentro de su discapacidad, Felicita, ¿existe algún tipo de limitación que usted sienta que le genere un obstáculo para alcanzar sus metas? La verdad que no, yo solo me acuerdo que soy usuaria de silla de ruedas. Cuando miro gradas, cuando miro barreras, que lamentablemente eso están en todo. La verdad que fíjese que yo he estado viendo que la inclusión debería ser parte de todas las personas, porque imagínense que el 90% de las personas que tienen una lesión medular es por accidente. Entonces, nadie está exento, entonces todos podemos tener una discapacidad en el futuro. Por eso es importante que todos apoyen la casilla 87 este 28 de noviembre. De llegar usted al Congreso Nacional, ¿cuáles son las propuestas que llevaría? La primera es la ley decreto 160/2005 que está engavetado. Hay que reformar esa ley porque no se está respetando. La segunda es la educación inclusiva. ¿Cuál es la educación inclusiva? La educación inclusiva no solo es para el sector con discapacidad, también son para niños que no han tenido oportunidad de estudiar por recursos económicos. Entonces también la educación inclusiva es para eso, también para los maestros, para que se capaciten en el lenguaje de señas y el sistema braille. Así también van a tener más capacidad para que otros también niños aprendan. La idea es que los niños con y sin discapacidad puedan estudiar en el mismo centro, para que así cuando sean adultos no tenemos que hablar de inclusión, sino que de convivencia. ¿Considera usted que se debe reducir el número de diputados en el Congreso Nacional, que actualmente son más de 128 diputados? La verdad que no, pero lo que sí sería bueno que cada quien defienda el sector, porque así hay unos que solo con lo mismo y con lo mismo, ya no es eso, sino que hay que darle espacio a otros sectores también, porque lo necesitan. Somos parte de la población. ¿Considera que se debe de permitir o recomiendan el voto en plancha o que el ciudadano escoja aquel candidato que sienta que lo representa? Que el ciudadano escoja, que mire la capacidad, que analice las propuestas. Entonces es mejor que crucen el voto y que analicen muy bien su voto. Recuerden que este 28 de noviembre ustedes van a estar solos en una cabina y van a poder escoger, pero analicen la propuesta de cada candidato, es muy importante. ¿Cómo ha visto este proceso electoral desde que iniciamos las elecciones primarias en cuanto a la violencia política? La violencia política, la verdad que está a la orden del día, lamentablemente. Hago un llamado a todas las personas que ya no pongan más miedo a la ciudadanía, porque así no se va a lograr el objetivo el 28 de noviembre para que todos salgan a votar. Lamentablemente eso nos está afectando bastante a nosotros, porque esas amenazas, esas ganas de las personas de no querer ir a votar es por la violencia política. Esto genera abstencionismo y dentro de nuestra Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal ha hecho un llamado a las personas a ejercer el voto, pero también a hacer un voto razonado y consciente. ¿Cómo poder motivar a la gente, Felicita, para que vayan este 28 de noviembre a votar? Ok, este 28 de noviembre todos salgamos a votar. ¿Por qué?
porque se está eligiendo las autoridades del país, el futuro del país. Hay que formar parte del desarrollo. Entonces yo los motivo que este 28 de noviembre no dejen de votar. Salga temprano, arréglese, motive a otras personas, a los hermanos, a los vecinos, todos salgamos a votar. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros presidentes, otros diputados, y necesitamos también el cambio en nuestro país. Entonces por eso es muy importante que vayamos a votar el 28 de noviembre. ¿Qué qué papel juega la familia dentro de todo este proyecto que usted ha emprendido para esta campaña? La verdad que es muy importante. Sin mi familia, mis sobrinos principalmente, no había podido participar en la política porque hay muchos obstáculos. Entonces yo quisiera salir sola en la silla, hacer mi política, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay muchas gradas, hay muchas barreras. Entonces lamentablemente no podría si no tuviera la familia. Entonces la familia es el principal apoyo en este caso. No todos, pero sí las personas que me han acompañado en estos días. Y ese apoyo también ha sido trasladado en su vida, porque me comentaba previamente, Felicita, que no es fácil tampoco incorporarse a la sociedad de manera normal con un trabajo. La verdad que no. Imagínense que del 100% de las personas que tienen que laborar, que pueden laborar del sector con discapacidad, solo al 1% se le está brindando la oportunidad. Entonces es importante también tener una ley como el teletrabajo. Ahora las empresas no van a decir, no se puede con el teletrabajo. Lo han hecho estos días de pandemia. Entonces, ¿por qué no aprobar una ley para que el sector de discapacidad se emplee con el 4% que realmente corresponda para que les den la oportunidad? También se me olvidó decirle en nuestras propuestas, la ley de seguridad. Que la ley de seguridad, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si a una persona con discapacidad se le agrega verbal o físicamente, que sea penalizado. Yo lo viví y la verdad que el Ministerio Público no me ayudó, puse una denuncia y lamentablemente quedó en la nada. Entonces, si eso fuera en la ley, la verdad que se hubiera respetado. Hasta el momento no ha visto usted que se No, para nada. Fui agredida verbalmente por un familiar porque fue una violencia interfamiliar, pero puse la denuncia y el Ministerio Público me mandaba a un lado, me mandaba al otro. Entonces no es justo. Bien me hubieran hecho algo peor y jamás se hubiera penalizado a la persona. Entonces esto es lamentable. Por eso es muy importante la ley de seguridad para el sector con discapacidad, ya que muchas personas, hay vecinos, hay personas en las calles, familiares, que nos pueden agredir verbalmente y físicamente también. ¿Qué tan vital es que personas con discapacidad lleguen al Congreso? Porque no hemos visto hasta el momento que una persona con una discapacidad tenga esa oportunidad de una curul en el legislativo. Es muy importante, ¿saben por qué? Porque solo uno sabe lo que vive el sector con discapacidad. Créanme que para mí fue lamentable que la semana pasada las personas con discapacidad estaban por un bono que les prometieron hace como 2 años. Y con el simple hecho de tener una discapacidad, ya tenían que darle el bono. Y dicen que ellos fueron agredidos también físicamente y verbalmente, y no a todos les salió el bono. Entonces es importante que una persona también sea la voz, una persona con discapacidad, porque lo siente, porque lo vive. Mira, hay muchos políticos que nos dicen, le vamos a ayudar, que no sé qué, pero cuando llegan al Congreso se les olvida. ¿Por qué? Porque no viven lo que uno tiene, no sabe lo que uno vive. Uno nació desde la pobreza, ha tenido que estar luchando y toda la vida. Pues entonces, por eso es importante que una persona del sector con discapacidad llegue al Congreso Nacional este 28 de noviembre. Gracias a Felicita Álvarez, quien se encuentra en la casilla 87 por el movimiento Alianza Patriótica. Como yo lo he manifestado, si usted desea hacer ese voto razonado, ese voto consciente y no votar en plancha, puede buscar a aquellas personas con las cuales usted se identifique o que identifique que tienen conocimientos o que tienen intereses en común para poder así depositar ese voto razonado, como nos han pedido nuestros obispos de la Conferencia Episcopal.